Y para profundizar sobre la violencia entre Israel y Palestina, parece un tema de nunca acabar, es que ya contactamos con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Claudio, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Rosario? Un gusto saludarte. El gusto es nuestro como siempre, Claudio. Al comienzo quiero preguntarte por qué Hamás inició esta escalada de violencia y cuál sería el objetivo principal. Yo creo que Hamás entrevió lo que podía tomar como una excusa que sea válida para el resto del mundo. Tomó como excusa los choques que se estaban dando entre la policía israelí y manifestantes palestinos en Jerusalén Este. Había una situación de creciente tensión en Jerusalén por el desalojo de 6 familias palestinas de un barrio de Jerusalén Este que había decidido hace muchos meses un tribunal de primera instancia. Estábamos en la antesala de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Israel sobre una apelación al respecto. Entonces empezó la escalada, la policía fue y puso vallas en las escalinatas que rodean la puerta de Damasco, que es uno de los ingresos principales a la ciudad vieja, y que normalmente esas gradas en esta etapa del Ramadán, esa noche que es tan importante, que es el Laylat al-Qadr, o la noche del destino, una jornada clave en el Ramadán, los palestinos de Jerusalén se reúnen en esas escalinatas. Al encontrarlas todas valladas por la policía, fueron a protestar a la explanada de las mezquitas. Ahí se produjo un choque con la policía, dejó muchos heridos, la represión fue fuerte, y ahí es donde Hamás, entiendo yo, ve una excusa, ¿no? Entonces lanza un ataque masivo supuestamente en defensa de esos manifestantes palestinos que estaban enfrentando a la policía. La verdad que lo que logró con su ataque es sacar el foco de atención mundial de esas manifestaciones y ponerla en esta guerra. Está claro que fue Hamás el que inició este bombardeo masivo sobre Israel. Ya no son ni los viejos misiles Katyushka como los que usaba Hezbollah en el último tiempo para atacar la Alta Galilea desde el sur del Líbano, tampoco son los cohetes Grad de fabricación soviética, o los Qassam, que eran los cohetes bastante rudimentarios que producía el mismo Hamás ahí en la franja de Gaza, que tenían un alcance bastante limitado, podían llegar a ciudades cercanas a la franja de Gaza, como Sderot, Ashkelon, los kibbutz cercanos a la franja de Gaza, o las aldeas que estuvieran por ahí. Ahora este es un ataque masivo de gran intensidad como nunca antes había sido lanzado, y los cohetes llegan a Lod, a Tel Aviv, a Jerusalén, o sea, al centro del mapa israelí, ¿no? Y así se desata esta nueva y terrible escalada, Rosario. Bien, y Claudio, a propósito de lo que sucede en Israel, voy a trasladarlo por un momento a tu país, porque la Cancillería argentina se pronunció al respecto y dijo que esta escalada de violencia entre Israel y Hamás ha sido desproporcionada de parte de Israel. Por supuesto que se recibió al instante un aluvión de críticas, pero la pregunta que queremos hacerte es: ¿quiénes se equivocan? ¿Si el canciller argentino al emitir un pronunciamiento de estas características, o quienes lo critican? O sea, Rosario, que yo creo que muchas voces en la oposición están exagerando el tono que tuvo la Cancillería. Están expresándose como si el pronunciamiento del ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, hubiese sido mucho más contundente de lo que en realidad fue. Fue bastante más nebuloso de lo que está siendo descrito por la oposición. No obstante, fue equivocado, porque hay un tramo de ese pronunciamiento en el que sobre todo reivindica el rol de la ONU y la posición que tiene la ONU, buscando un entendimiento propio y un alto el fuego, pero efectivamente se señala
esa desproporción en la reacción israelí. Y a mí eso me parece un error gigantesco, seguramente motivado porque Felipe Solá, igual que el presidente y otros funcionarios que son de posiciones más moderadas, están siempre bajo presión de las alas más ideologizadas, particularmente del kirchnerismo. En el kirchnerismo hay muchos vínculos directos con regímenes de la región, como el régimen residual chavista y sus vínculos con la República Islámica de Irán. En fin, ese tipo de presión hace que lleve una apreciación equivocada, porque ¿cómo puede medir como exagerada la reacción de un país que de repente es masivamente bombardeado, ¿no?, con proyectiles lanzados a los centros urbanos? No es que los proyectiles están apuntados a cuarteles militares, ¿no?, a las bases de las FDI, las fuerzas de defensa israelíes. No, están lanzados contra las ciudades, contra los centros urbanos. Entonces realmente me parece bastante patético el pronunciamiento de la Cancillería argentina, otra vez, como siempre, actuando para esa tribuna interna en el gobierno que es el kirchnerismo. Claramente a este duelo lo inició Hamás, lo está llevando a cabo con una intensidad antes no vista. Esto no son los rudimentarios Qassam, tampoco los Grad de fabricación soviética, que también tuvo y los usó en ataques anteriores Hamás contra Israel. Acá se está viendo una capacidad de lanzamiento simultáneo de cantidades inéditas y con un alcance mucho mayor. Ya no son solo Sderot, Ashkelon, las ciudades cercanas a la Franja de Gaza las que pueden ser alcanzadas. Están cayendo los proyectiles en Tel Aviv, en Lod, en Jerusalén, en ciudades de la Franja Central del mapa israelí. Creo que eso es sumamente grave, ¿no? Y sobre todo, además, y con esto cierro, sacó de foco dos cosas, me parece importante subrayar. Sí. Sacó de foco la protesta de los palestinos israelíes en Jerusalén Este, que motivaciones tenían, razones tenían, pero quedaron totalmente sacados del escenario de la atención mundial por el ataque que inicia Hamás. Y además esto, como lo que está buscando es perturbar la convivencia ya de por sí tensa entre los árabes israelíes y los judíos israelíes, justo en estos días que estaban cerca de conformar un gobierno que sacara a Netanyahu del cargo de primer ministro, Yair Lapid y Naftali Bennett, del partido Yamina, un partido de derecha. Lapid es un dirigente centrista, y estaban acordando un gobierno de base muy amplia que incluyera a los partidos árabes. Esto era un paso gigantesco. Terminar con la larga era de Netanyahu, que lleva una década y media, que es además quien ha bloqueado las negociaciones con la parte palestina, con Mahmoud Abbas y la Autoridad Nacional Palestina, no con Hamás, que es otra cosa, y puede echar por tierra un acuerdo que era muy, muy importante. Bien, Claudio, muchas gracias por el aporte de hoy. Por supuesto que seguimos en contacto en los próximos días. Te agradecemos por esta jornada. Que pases bien. Un gusto, Rosario, hasta siempre.